saludos. Mi nombre es Yanna Torcate. Soy estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, Núcleo San Carlos. Para darle cumplimiento al contenido programático del subproyecto Derecho Romano 1, lo que corresponde a los módulos 1, 2 y 3, donde el primero desarrollamos las personas físicas en la antigua Roma, luego hechos y negocios jurídicos y vicios del consentimiento, hasta llegar a la videoexposición de hoy, que corresponde como parte del contenido del módulo 4, la familia en Roma, régimen jurídico. Cabe destacar que mi equipo está conformado por 8 personas, donde desarrollaremos la temática de esta videoexposición. En este momento me toca exponerles todas las uniones distintas al ius nuptiae. En Roma, antiguamente, eran consideradas uniones el concubinato, el matrimonio de derecho de gentes y el contubernio. Actualmente, en Venezuela, como en otros sitios a nivel mundial, tenemos que el concubinato es una unión de hecho bastante reglamentada. Tenemos actualmente en Venezuela que, el concubinato es la convivencia de dos personas bajo una misma casa o en un mismo techo que se asisten recíprocamente para sus necesidades, que formalizan esta unión concubinaria a través de la unión estable de hecho, lo que está contemplado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que el concubinato solamente se hace efectivo a través de la unión estable de hecho, porque cabe destacar que se efectúa el concubinato cuando hay personas que no tienen la capacidad de unirse en el matrimonio, es decir, tales casos son como esas personas que están casadas con otros concubinos, están unidas entre ellos, pero tienen un matrimonio precedente, o en el caso de personas que tienen la incapacidad de unirse en matrimonio civil porque tienen alguna condenatoria de algún tribunal que se los impide, o en el caso también de personas que tienen hijos o concubinos que tienen hijos menores y el derecho no los ampara y tienen que, para realizar esto, realizar una curatela. Eso ocurre actualmente. En la antigua Roma, el concubinato era una unión de orden inferior, que no elevaba a la mujer al mismo nivel social de su marido y que no hacía caer a los hijos bajo la patria potestad del padre. Era ignorado por el derecho civil romano. Era un hecho que no estaba reglamentado. En el Imperio Bajo en Roma se le reconoció como una unión inferior al matrimonio y terminó dándole el derecho de sucesión, aunque muy limitado. Los hijos eran liberis naturales. Bueno, eso es lo que entendemos como el concubinato. El matrimonio de derecho de gente era una de las uniones que en derecho romano se tenía distinto a la iustae nuptial, y el matrimonio de derecho de gente se llamaba así porque era un matrimonio sine concubinio, es decir, entre dos personas que de una u otra manera no tenían ningún impedimento para su unión, pero que el matrimonio se verificaba entre personas que no tenían el ius concubinium, es decir, que uno podía ser un ciudadano romano con un peregrino o la unión entre dos peregrinos. Eso eran llamados matrimonios de derecho de gente. Y este matrimonio era reglamentado solo en la ciudad donde vivían los esposos, o además podía ser reglamentado por el derecho de gente de ese lugar o de ese territorio. También tenemos que una de las uniones que existían en Roma, distinta a la iustae nupcial o el matrimonio, era el contubernio, que era la unión entre dos esclavos. Era una unión de hecho en un simple ayuntamiento sin efectos jurídicos, pero que daba una especie de parentesco entre los hijos o entre los hijos con sus padres o de los padres entre ellos, y lo cual se le llamaba cognatium servilis, que constituyó un impedimento para que las personas manumitadas o liberadas de la esclavitud pudieran contraer iustae nuptial. Esta es toda mi intervención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas, mi nombre es Yakira Arevalo y dando continuación a lo expuesto por los compañeros,
vamos a tocar el tema de legitimación, la legitimación en Roma. Era ni más ni menos que un acto jurídico el cual procuraba legitimar o dar el derecho de legítimo al hijo que no lo tenía de un principio. La legitimación en Roma tenía 3 clases de hijos al cual se le podía aplicar: hijos naturales, hijos legítimos e ilegítimos. Los hijos naturales eran aquellos concebidos en hecho de concubinato. Los hijos legítimos eran aquellos concebidos en el matrimonio. Y los hijos ilegítimos eran los concebidos por las relaciones extramatrimoniales. En la antigua Roma era muy severo este tipo de concepción de hijos, ya que no se le permitía por ningún concepto la legitimación. Los hijos naturales procreados en concubinato eran aquellos que tenían el derecho de ser legitimados. La legitimación en Roma tenía 3 clasificaciones o 3 formas en las cuales se podía acceder a ella: a través de un posterior matrimonio de los que eran concubinos o concubinarios, a través de la oblación de la curia y el rescripto imperial. Mi nombre es Lady Yepes. Continuando con el ciclo de vida de exposición, me toca desarrollar lo que era la adopción en el derecho romano. Esta es una institución que tenía por objeto hacer adquirir la patria potestad por un procedimiento artificial organizado por la ley, o sea, hacer nacer entre 2 personas las mismas relaciones que existían entre un padre y un hijo. La adopción podría aprovecharse con diferentes fines. Primero, suplía a la naturaleza, pues servía para que un hombre sin hijos se procurara un heredero de su nombre, de su fortuna y de su culto privado. Segundo, permitía a un ascendiente adquirir la patria potestad sobre descendientes que no le estaban sometidos en virtud de las reglas especiales de organización de la familia. Y 3, podía en fin realizar un objeto político, hacer adquirir el derecho de un ciudadano. Tercero, podía en fin realizar un objeto político, hacer adquirir el derecho de ciudadano a un latino, transformar en plebeyo a un patricio o más aún, bajo el imperio, dar un sucesor al príncipe reinante. Las diferentes especies de adopción se distinguen en 2 clases de adopción: la drogación y la adopción propiamente dicha. La drogación afectaba a las personas sui iuris y la adopción propiamente, que era relativa a las personas aliene iuris. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Humberto Quintana. Me toca hablarles de la adrogación. La adrogación era el nombre de uno de los 2 modos de adopción usados en Roma. Era el acto por el cual un padre de familia, es decir, un individuo sui iuris, hombre libre o de propio derecho, independiente de toda autoridad paterna, se sometía al poder paternal de otro padre de familia. Esta especie de adopción no podía tener efecto más que por el consentimiento del pontífice y en virtud de una ley dada por el pueblo reunido en curias. Para que pudiera proceder se hacía indispensable que se cumplieran los siguientes requisitos. Primero, la aptitud del adrogante para adquirir la patria potestad, y por ello era necesario que fuera varón y ciudadano romano. Se requería el acuerdo de voluntades entre adrogante y adrogado. El adrogante no debía tener hijos varones, ni legítimos ni adoptivos. El adrogante tenía que tener 60 años como mínimo. Entre el adrogante y el adrogado debía existir una diferencia de edades de cuanto menos 18 años para que pudiera ser verosímil. Mi nombre es Ítalo Gualtieri. Para darle continuidad a lo que mi compañero Humberto Quintana nos conversaba, nos hablaba de lo que son los requisitos y conceptos de la drogación. Yo voy a desarrollar lo que son los efectos de la drogación. La drogación es más antigua que la adopción propiamente. Tal era que el hombre recibía la adopción de los sui iuris, el cual obedecía a la forma primitiva en que el pueblo romano autorizaba esa constitución de la patria de potestad. El efecto esencial de la drogación era el de hacer sufrir al adrogado. Le daba un capiti diminutio, una disminución de capacidad mínima, porque su estatus de libertad y su estatus de ciudadanía quedaban intactos. Pero perdía su estatus de familiares,
al pasar el estatus de otra familia, de sui iuris, que era antes, pasaba a ser el alieni iuris, la patria potestad del abrogante. Como consecuencia de esto, los bienes que poseía el abrogado en el momento de la abrogación se adquirían en masa por el otro abrogante, igual a como ocurría con los bienes de la mujer, que pasaban a la propiedad del marido, en caso de que la mujer cayera in manus mariti, bajo el poder del marido. Si el abrogado era casado y tenía bajo su potestad a su mujer y a sus hijos, todos pasaban a la patria de potestad del abrogante. En la drogación y en la adopción existen reglas generales. Era necesario para la drogación el consentimiento del adrogado en cuanto a este aspecto. Si era necesario, dentro de la adopción, pues el padre de familia tenía el poder de emancipar al hijo y podía hacerlo pasar a otra familia. El adoptante debía ser mayor que el adoptado. Dentro de la drogación, ese aspecto debía tener al menos 18 años de diferencia para el adrogante y se exigía que tuviera al menos 60 años. La drogación solo podían realizarla aquellas personas que no tuvieran hijos propios. En la adopción no se imponía esta condición porque el adoptado podía ingresar a la familia adoptiva, bien sea como un hijo o podía hacerlo también como un nieto, puesto que a la muerte del hijo, esa persona adoptada caía bajo la autoridad del adoptante. ¿Okay? Las mujeres carecían de capacidad jurídica para tener la patria potestad, no podían adoptar. Sin embargo, bajo el reinado de Diocleciano y Maximiano, se permitió que una mujer que había perdido a sus hijos pudiera adoptar uno, aunque el acto tenía efecto solamente en cuanto a que le confería al hijo un derecho de sucesión dentro del patrimonio de su madre adoptiva, aunque es necesario destacar que los alcances de este tipo de adopción fueron siempre limitados. No se admitía que el que había administrado la tutela pudiera adrogarlo antes de los 25 años. Se podía también asumir que esa persona que quería ser adrogada estaba eludiendo sus intenciones, de pagar las cuentas de su gestión. Los esclavos no podían ser adoptados, al igual que los libertos, salvo que lo hiciera el patrono y mediando justa causa. Un extraño no podría adrogar a un liberto, pues esto lesionaba los derechos del patrono. En cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, su adrogación se permitió sin limitaciones. Durante el gobierno de Justiniano se dejó permitir esto, aunque permitió al padre legitimar al hijo del matrimonio subsiguiente, atenuando estas limitaciones. Continuando con el orden de ideas y la exposición de mis compañeros, me corresponde la reforma de Justiniano. En el derecho justinaneo se dispuso que los legados tuvieran una sola naturaleza, cualquiera que fuera su forma utilizada por el testador, que es quien deja algo al legatario, que son las personas que por testamento reciben algo, disponiendo que el legatario tuviese 3 condiciones para obligar al heredero al cumplimiento de esta obligación, como eran una acción real o una acción hipotecaria, también se le podría exigir. Justiniano estableció 4 clases de parientes llamados a suceder en el orden jerárquico basado únicamente en el vínculo sanguíneo. En este orden de ideas, en primer lugar, hereda los descendientes del difunto, que es quienes dejan algún bien sin tomar en cuenta la patria potestad, grado, parentesco. Es decir, los primeros familiares, quienes van a heredar, serían los hijos, que son los descendientes en primer grado de consanguinidad. En la segunda clasificación de Justiniano, a falta de los descendientes, son llamados los ascendientes paternos o maternos del difunto, que vienen siendo los padres, y a falta de esto, los hijos de estas personas, los hijos de los ascendientes.
Como tercera clasificación de Justiniano, de los herederos de primera y segunda instancia, suceden los medios hermanos, o a falta de los medios hermanos están los hijos de estos medios hermanos. Y como cuarta clasificación de Justiniano son llamados todos los parientes colaterales sin limitaciones de grado. Justiniano también creó y estableció un derecho a la sucesión a favor de los hijos naturales del difunto, estén o no reconocidos. Y también estableció una herencia para las viudas, que en aquel momento parecía que Justiniano olvidaba a las viudas, a quienes no eran las esposas formales de aquella persona, quienes eran uniones estables de hecho. Esas personas también quedaban protegidas por las leyes justinianas y su herencia no era mayor a las 100 libras, es decir, que heredaban una mínima porción para mantenerse y para como una pensión de alimentación para ella y sus descendientes.